Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 15. La forma de las civilizaciones. 1. Funciones y castas. En el capítulo anterior comenzamos a considerar a la humanidad como un cosmos y a los diferentes tipos humanos como sus funciones. Pero es muy difícil visualizar a la humanidad en el conjunto de sus etapas de desarrollo, en todas las partes del mundo y en todas las edades históricas y prehistóricas. En la práctica, la unidad más grande de la sociedad que podemos estudiar en detalle y desde muchos ángulos simultáneamente, es una civilización o cultura. Cuando tratamos de penetrar en los patrones de tiempo para diferentes entidades, intentamos sin mucho éxito considerar a una civilización como un organismo vivo. Ahora hemos acumulado suficiente material sobre la forma o modelo general de las entidades orgánicas en el espacio y el tiempo, para volverlo a intentar. Nuestra primera proposición es que los hombres individuales son las células de una civilización. Y, de inmediato, nos percatamos que existen células de clases muy diferentes. Hay campesinos y agricultores que, como las células de los órganos y los jugos digestivos, tienen el deber de preparar el alimento para la nutrición del organismo en su conjunto. Existen comerciantes que, como las células sanguíneas, distribuyen los varios productos del organismo a todas sus partes. Hay albañiles, constructores y arquitectos que construyen las ciudades, los pueblos, las fábricas o las líneas de comunicación que corresponden a los diversos tejidos y órganos. Hay soldados y policías prestos, como los productos almacenados de las glándulas suprarrenales, para actuar en defensa de todo el organismo cuando se encuentra en peligro. Existen científicos, inventores y pensadores que representan las células de la corteza cerebral y de la máquina intelectual, y poetas, artistas y místicos que corresponden a aquella parte del sistema nervioso, conductora de la vida emocional. Finalmente, hay criminales de todos los rangos, desde los carteristas hasta los falsos profetas, que desempeñan un papel semejante al de los venenos que dan origen a la patología y a la enfermedad. Esta analogía exacta entre células y ciudadanos, entre el cuerpo y el Estado fue totalmente elaborada por el fundador de la patología celular, el prusiano Rudolf Virchow, en los años de la década de 1850. Posteriormente, llegó a considerársela demasiado pintoresca por los científicos positivistas de finales de siglo. Y un moderno compendio científico, típico de muchos otros, dice: los animales y las plantas como los conocemos, son una comunidad de células, así como el Estado es una comunidad de hombres, aunque la analogía no debe llevarse demasiado lejos. Pero ni en esta ni en otras obras se ha explicado nunca qué es ese demasiado lejos, ni el por qué no puede desarrollarse esta analogía. En realidad no hay una sola célula en el cuerpo humano cuyas funciones no puedan tener paralelo en alguna función o profesión humana. Y estas células funcionales se refieren unas a otras y se comunican con todas las demás en formas análogas a todas las existentes entre los hombres. Estas funciones principales dentro del organismo de una civilización se han expresado de modo simplificado en la idea de castas, que ha servido de ideal estructural de la sociedad en diferentes épocas. Naturalmente, una idea semejante fácilmente se distorsiona y se pervierte. Pero, en su origen, las castas medievales de la clerecía, caballería, burguesía y paisanaje, o las correspondientes castas hindúes de brahmanes, kshatriyas, vaisyas y sudras eran expresiones de las verdaderas funciones de los hombres individuales como células en un gran organismo. En diferentes épocas tales funciones de casta pueden llevarse a cabo por pueblos o razas diferentes dentro de una civilización, como en la India los drávidas originarios tendieron a convertirse en sudras y los conquistadores arios en brahmanes y caballeros, o como en el moderno Nueva York los chinos tienden a ser lavanderos y dueños de restaurantes y los irlandeses policías y choferes. Esto no altera el hecho principal de que cada una de las varias funciones orgánicas debe, en una verdadera civilización, realizarse por un grupo definido, con sus propios ideales y disfrutando de una armoniosa relación con todos los demás grupos funcionales. Si esto parece ahora imposible y utópico, es meramente una indicación de los males de nuestra sociedad del presente.
Todavía hay una aplicación más de esta idea. Un hombre individual puede, como sabemos, ser dirigido por cualquiera de sus funciones. Puede ser dirigido por su digestión y su estómago y vivir solo para comer y beber. Puede estar dirigido por su función motriz y vivir solo para el movimiento, la actividad, los viajes. Puede estar dirigido por su mente y vivir para las teorías, la investigación y la búsqueda del conocimiento. Puede estar dirigido por algún deseo meta fuertemente emocional e intentar vivir su vida de acuerdo con esto. Exactamente en la misma forma las civilizaciones pueden estar dirigidas por cualquiera de sus grupos funcionales. Es posible imaginar estados gobernados por campesinos como Checoslovaquia, o estados dirigidos por comerciantes como la Inglaterra del siglo XIX, o estados dirigidos por guerreros como la antigua Esparta, o estados dirigidos por el clero como el antiguo Egipto, el imperio monástico cluniacense del siglo XII y el moderno Tíbet. Mientras que los hombres individuales continúan existiendo bajo cada uno de los impulsos de control mencionados, en forma ordinaria pensamos que el hombre está más altamente desarrollado si está dirigido por sus funciones superiores, tales como la razón o las emociones más finas. Lo mismo se aplica a las civilizaciones. Aunque, por supuesto, también debemos reconocer que, así como el hombre puede ser gobernado por una inteligencia o emoción perversa, así las civilizaciones pueden estar dirigidas por una inteligencia degenerada o por una clerecía corrompida. Esto no altera el hecho de que tales funciones son en su esencia de una naturaleza superior y más apropiadas para dirigir. Al mismo tiempo, no podemos dejar de tomar en cuenta que cualquiera de las funciones puede llegar a estar incurablemente enferma y caer el Estado bajo el control de un proletariado criminal, un alto mando criminal, o de políticos criminales. En este caso, corresponde desafortunadamente a un hombre gobernado por una enfermedad mental o física y no por una función sana. Sin embargo, teóricamente podemos decir que aunque cada civilización tendrá sus propios gustos, capacidades y comprensiones especiales, la civilización perfecta sería una en la que los diferentes grupos funcionales estuvieran dispuestos en una jerarquía ascendente, de acuerdo con la finura fundamental de la energía que concierne a sus deberes. Como vimos en la fisiología humana, la función de respirar supone una materia más fina que la digestión. La circulación de la sangre, materias superiores a la de la respiración, y los varios sistemas nerviosos, energía todavía más refinada. Mediante una apreciación objetiva, las funciones se acomodan entre sí en este orden. Y así sucede con los grupos funcionales de una civilización. El que tal orden de castas, objetivo u orgánico, haya sido alcanzado alguna vez en la historia es, por supuesto, asunto diferente y muy dudoso. Nos hemos referido a estados que estuvieran dirigidos por uno u otro grupo funcional, pero esto, solo para clasificar ciertos principios. De hecho, los estados no son de gran importancia orgánica. Es la civilización la que es un ser orgánico, en el sentido en que hablarnos de la civilización griega, de la civilización romana, de la civilización cristiana medieval, del Renacimiento, o de la civilización maya. El profesor Toynbee ha descrito 19 civilizaciones orgánicas de esta especie, cada una de las cuales tiene una etapa de gestación, su nacimiento, desarrollo, periodo de máximo poder e influencia y, aparte de muy pocos casos aún existentes, su declinación y muerte. La mayoría de ellas, como el Sephiala, están relacionadas con una o más de las otras como progenitor y descendiente. Y aunque no puede describir cabalmente a las criaturas de su estudio como seres vivientes, toda su evidencia y argumentos se dirigen a demostrar que de hecho lo son. La lista hecha por el profesor Toynbee de civilizaciones completamente desarrolladas es como sigue: occidental, ortodoxa, iránica, arábiga, hindú, del lejano oriente, helénica, siria, indica, sínica, minoa, sumérica, hitita, babilónica, egipcia, andeana, mexicana, yucateca y maya. También describió 3, los esquimales, los polinesios y los nómadas, que como seres humanos de desarrollo reprimido no llegaron a desarrollarse sino hasta cierto grado, mas permanecieron placenteramente detenidos en la edad escolar de la caza, la pesca y el trepamiento de árboles.
Y de nuevo agrega dos más, la cristiana irlandesa y la escandinava, que fueron finiquitadas o sacrificadas por otras civilizaciones en el apogeo de su juventud. El hecho de que las dos últimas tenían ya tras sí 300 o 400 años de historia cuando fueron sobrepujadas, ya da una idea de la escala de vida de un organismo semejante. Sin embargo, hay una observación que podemos hacer a la lista del profesor Toynbee. Algunas de sus civilizaciones, como la Europa occidental que él proyecta al tiempo de Carlomagno, siglo VIII, parecen ser muy largas. Posteriormente trataremos de demostrar que nuestra civilización occidental ha renacido en varias ocasiones, con ciertas características hereditarias, aunque con nuevo carácter y forma nueva. Y que lo que nos parece ser una sola civilización es, de hecho, un desfile de varias generaciones sucesivas de civilizaciones, cada una de las cuales tiene una duración orgánica tan definida y limitada como la señalada al hombre por la naturaleza. 2. Esencia y alma de las civilizaciones. ¿Cómo podemos estimar el tiempo de una civilización? Quizás podamos encontrar un indicio si tratamos de descubrir cómo se concibe y se hace nacer una civilización. Los hombres son sus células. En el último capítulo llegamos a la conclusión de que ha existido cierta categoría invisible de hombres, con espíritus conscientes, en cuya virtud están relacionados con otras dimensiones del universo y pueden influir y levantar a miles y hasta millones de hombres comunes. Si estudiamos la escala de la historia, vemos que tales hombres son para los hombres comunes como el espermatozoide es para la célula ordinaria de los tejidos, y que ellos originan civilizaciones del modo como un espermatozoide en su unión con el óvulo da lugar a un nuevo ser humano. La vida y la labor de tales hombres representa la concepción de una nueva cultura. Por supuesto que esto no significa que todos los hombres con este nivel de existencia fundan nuevas civilizaciones, como no todas las células del esperma generan hombres. El tiempo debe ser adecuado, las condiciones y la materia prima del mundo en derredor, estar dispuestos a la germinación. Como quiera que sea, en principio esos hombres, por así decirlo, el microcosmos de su civilización, tienen el poder innato de originar una nueva. Ciertamente, en la mayoría de los casos es en extremo difícil referir una cultura nueva hasta un solo hombre, así como es prácticamente imposible estudiar la historia del embrión humano antes de que tenga 8 días, cuando ya contiene algunos cientos de células. Más aún, es un extraño principio el que, mientras más alto es el nivel del fundador, debe permanecer históricamente más desapercibido. Así es como de Jesucristo, el más grande y claro de los fundadores de Occidente, no tenemos, aparte de los evangelios, huella histórica ninguna. Si un hombre superior es a una civilización lo que una célula reproductora es a la vida humana, entonces deberíamos esperar una multiplicación análoga de las diferentes fases del ciclo de vida, en la proporción de uno a otro organismo. En el hombre la gestación, la niñez y el término de la vida completa dura 10, 100 y 1000 meses lunares, respectivamente. Propongamos, pues 100, 1000 y 10.000 meses lunares, o, burdamente, 8, 80 y 800 años, como las fases correspondientes de una cultura. Recordando que el primer período de gestación es el invisible, transcurrido en las entrañas de la madre en el caso del embrión y en alguna oculta incubación, en un monasterio, en el desierto, en alguna escuela oculta o con algún maestro en el exilio, en el caso del fundador de una cultura, vemos entonces que estos períodos aparecen suficientemente probables. 8 años sería el período de gestación de ciertas ideas básicas de la nueva cultura. El fundador trabaja intensamente con su círculo interno de discípulos o alumnos, asimilándolos, por así decirlo, a sus propias ideas y hacia su propio nivel de ser. Se formula una enseñanza, son redactadas las escrituras, ciertos descubrimientos, inventos o códigos de ley se alcanzan. Se crea algún momento intensamente concentrado, las leyes de Solón para los griegos, los evangelios para los primeros cristianos, el Corán para los árabes, que hasta los últimos días de esa cultura constituyen su ley e inspiración. El período de gestación de una civilización, es de notar, no es la vida del fundador, sino su década más intensa de creación y realizaciones.
80 años constituirán el período de expresión física de estas ideas o enseñanzas fundamentales y corresponderán a aquellos períodos de invención, descubrimiento y creación fabulosos, históricamente visibles al principio de cada verdadera civilización. Este es el trabajo de una vida del círculo inmediato del fundador. Para una cultura contemplamos un florecimiento y difusión increíbles de la religión y la arquitectura. Para otra, la relampagueante difusión del orden, la administración y la moral. Para una tercera, una súbita abundancia de creación artística y descubrimientos científicos, etc. Y, mientras tanto, detrás de cada una aparece, si pudiera verse, un cierto modelo básico y cierto conocimiento interno de una naturaleza esotérica. Personalidad, su edad de oro, en comparación con la que todo lo que viene después parece extrañamente tedioso y pedestre. Posteriormente las generaciones la aprecian según su estado de ánimo, del modo como los hombres miran a su niñez, ya como la edad en que los milagros eran posibles, o como la edad que han superado para ingresar a la sabia desilusión de la edad adulta. La existencia de un período así, explica también esos extraordinarios y repentinos florecimientos que en un siglo o menos surgen de la barbarie a la civilización y desaparecen con igual rapidez. Por ejemplo, la cultura pitagórica en Sicilia y el sur de Italia en los siglos VI y VC, encumbró en aquellas tierras vírgenes los templos y ciudades más grandes del mundo griego y perfeccionó todo un sistema potencial de ciencia y filosofía, solo para ser barrida en la cúspide de sus realizaciones por la rival civilización romana procedente del norte. En el patrimonio del Mediterráneo occidental, entonces no había cabida para dos civilizaciones hermanas y fue la pitagórica la que sucumbió. Finalmente, tenemos un período de 700 u 800 años que constituirá la vida total de la civilización, al final de la cual morirán sus ideas e instituciones fundamentales. Es decir, perderán toda seña de su significado y uso originarios, aunque en algunos casos pueden subsistir como momias o monumentos del pasado muerto, como en el caso de las catedrales góticas en relación con nuestros días. Recordando cómo el tiempo de vida de un hombre se termina por una extraordinaria conjunción de todos los ciclos planetarios, debemos preguntar si el período de vida de una civilización no corresponde, también, a algún gran ritmo cósmico. Porque cualquier período que no la tiene será una invención y no un ser orgánico. En realidad, exactamente encontraremos un período semejante. Un período que abarca casi exactamente un número integral de días, años, períodos de manchas solares y todas las varias revoluciones lunares, escribe Sir Naid Pershaw, incluiría casi todo lo externo que pueda conseguirse que afecta la atmósfera de la Tierra. Tal período es de 372 años, la mitad de un período todavía más prolongado de 744 años. Durante este tiempo una civilización experimenta cada combinación posible de influencias y, al final, ha acabado con sus potencialidades y muere. Sin embargo, en un período de vida de 744 años, el transcurso de la mitad del período marcará el máximo desarrollo, difusión, poder e influencia de la civilización que, a partir de entonces, decaerá lentamente, dando lugar a una nueva civilización de la que, con toda posibilidad, será progenitora. La disminución logarítmica de tiempo que hicimos notar en la vida del hombre y que significa que en cada año sucesivo acontece cada vez menos, algunas veces da lugar a la impresión de que las culturas son más duraderas de lo que realmente son. La nueva generación resultará tan vigorosa que la vieja, por así decirlo, se vuelve invisible, como un rey que al ceder su trono al hijo y vive en el retiro, se vuelve invisible, aunque de hecho continúe viviendo y persista su influencia en una forma limitada. Hoy día, por ejemplo, aunque la civilización del Renacimiento todavía no cumple 4 siglos, sus maneras e instituciones están a medio eclipsar por las de su sucesora todavía innominada. Por otra parte, ocurre con frecuencia que la historia no percibe el nacimiento de una nueva cultura y puede encadenar 2 y hasta 3 generaciones de culturas, sucediéndose una a las otras, bajo un solo nombre.
Así, las civilizaciones cristiana primitiva, la cristiana monástica y la cristiana medieval son consideradas habitualmente como una sola, aunque tengan momentos completamente distintos y claramente definidos de nacimiento, 3 distintas carreras y 3 muertes. En esta forma una cultura puede parecer mucho más larga de lo que es. Cuando una cultura proviene de otra, nuevamente parece seguir la analogía de la generación de los niños humanos y emerger en el tercer o cuarto siglo de la cultura progenitora. Habitualmente la última ya ha alcanzado un nivel muy alto y el fundador de la nueva, sería como su producto más alto que combina en sí mismo todas sus realizaciones y comprensiones. Gautama el Buda, fundador de la primera civilización budista, por ejemplo, era un aristócrata Sakya que reunió en sí, en el más alto grado posible, todo cuanto podía dar la herencia y la educación de su tiempo. Y lo mismo se aplica a San Benedicto, que parecería ser el fundador de la cultura monástica cristiana del siglo IV d.C. También con mucha frecuencia la unión de elementos procedentes de 2 culturas distintas y geográficamente separadas, se reconoce con claridad en la paternidad de la nueva. Así, aunque la cultura medieval cristiana nace en el siglo XI del cuerpo de la cultura monástica anterior, muestra señales de haber sido engendrada por el nuevo conocimiento y por la influencia de la brillante cultura mahometana floreciente en España y el Medio Oriente. Pero el desarrollo completo de esta idea debe esperar los ejemplos detallados que se darán en el capítulo siguiente. Entretanto, podemos decir por la concepción de una cultura, como por la concepción de cualquier criatura viviente, que los 2 factores se encuentren en las condiciones adecuadas y en el tiempo adecuado. Primero, debe haber un suelo fértil y virgen, en el cual ya sea que no haya crecido una civilización anterior, ya sea que la civilización anterior haya muerto, dejándolo otra vez desocupado. Excepto en muy raras circunstancias, una nueva cultura no puede crecer en el sitio de otra que existe ya. Debe tener espacio libre, suelo fresco. Al mismo tiempo, este suelo debe mostrar signos de nueva vida. Debe tener un calor natural y un vigor propios, que hará germinar cualquiera sea lo que en aquel se plante. Debe ser rico, sano y fértil. Todo esto se refiere al factor pasivo, femenino, de la concepción de una cultura, al suelo en la cual se sembrará. Y si vemos el mundo de mediados del siglo XX, encontraremos, aparte de aquellas áreas que obviamente son el escenario de una cultura en declinación, si es que no en sus agonías, ciertos suelos que parecen satisfacer esas condiciones. Un país tal como México, en el cual las osamentas de las antiguas civilizaciones azteca y maya se han borrado desde hace tiempo, donde la pseudocultura prestada de la España colonial ha muerto y donde, empero, comienza a despertar una vitalidad nueva y tremenda, parece ciertamente maduro para ser impregnado. Sin embargo, lo que no podemos calcular o prever es el elemento activo en este advenimiento de una cultura, el germen masculino. Pues, como decimos, este puede venir solamente de un nivel muy alto de escuela esotérica y en la persona de un hombre real y extraordinario, un fundador de espíritu consciente. Tal impregnación no podemos simularla. Solo podemos esperar y vigilar, seguros por la historia de que en algún lugar y en alguna forma debe estar ya preparado el nacimiento de una nueva cultura. 3. Los 4 caminos y religión comparativa. Hemos tomado como la esencia del hombre, toda la corriente de su sangre desde la concepción a la muerte y todas las influencias que contiene. Y su alma como la suma de todas las energías que tienden a hacer conciencia en él, el total de todos aquellos momentos en que ha estado realmente consciente de su propia existencia y de su relación con el universo que le rodea. Pero antes, ¿qué es la esencia de una civilización? En una forma poética o artística, cualquier persona con sensibilidad reconoce por supuesto que cada cultura tiene su propia esencia. Esta esencia se expresa a sí misma en su arte, literatura, música, maneras, costumbres, intereses, ideales, debilidades, modas, vestidos, posturas, gestos, extravagancias, etc., todas las cuales deben verse juntas para lograr entrever la esencia que está detrás del modo como los atributos correspondientes a un hombre individual deben verse juntos para tener noción de su esencia individual. Esta esencia de una cultura es muy difícil de definir de modo exacto.
pero nociones sumamente interesantes de ella son proporcionadas por los monumentos artísticos de una civilización, sus instituciones características y su característico modo de transmitir sus ideas. Por ejemplo, los momentos característicos de la civilización romana son sus grandes obras públicas, sus caminos, acueductos y anfiteatros. Su institución característica es su código de ley y su sistema de administración. Y su método de transmisión de ideas es mediante la orden pública, la ley y la literatura. En la civilización medieval cristiana el monumento característico es la catedral, la institución característica la organización eclesiástica, la transmisión de las ideas por la arquitectura, la escultura y el ritual. La cultura del Renacimiento se caracteriza, nuevamente, por la universidad como monumento, el humanismo como institución y la pintura naturalista como medio de transmitir ideas. Todas estas son expresiones de esencias completamente diferentes y completamente definidas. Algunas veces, también, un relámpago de comprensión de esta idea acude cuando percibimos curiosas similitudes de esencia en civilizaciones ampliamente separadas por el tiempo y el espacio. Hay un parecido sorprendente en el sabor de los tiempos, por ejemplo, entre la cultura de los partos de los primeros siglos de nuestra era y los principios de la edad feudal en la Europa occidental, ambas civilizaciones de caballería, de cortes que habitaban tiendas y de gentes de violenta emotividad, por momentos dedicada con pasión a la batalla y, al siguiente, a las flores de los jardines. O, también, entre el Imperio Romano del siglo II y el Imperio Británico del XIX. La misma esencia se expresa por sí misma en una literatura característica. Piénsese en la esencia de la cultura involucrada en Beowulf o en la canción de Rolando, por ejemplo, en contraste con la que se encuentra en Shakespeare, por una parte, y en La guerra y la paz de Tolstoy, por la otra. Todas estas obras son duraderas, pertenecen a toda la humanidad. Son, al mismo tiempo, perfectas expresiones de la esencia de una civilización particular, en una edad determinada. Al mismo tiempo no debemos distraernos aquí por la diferencia surgida de la edad de una cultura, porque su esencia es la que relaciona todas sus edades, la que permanece constante a lo largo de toda su existencia. En esta forma la idea directriz del misticismo y la Iglesia, aunque haya tomado diferentes formas y servido a diferentes propósitos, persistió constante a lo largo de la civilización cristiana medieval, así como el conocimiento y la educación lo hicieron durante todo el Renacimiento. La esencia es la permanente o innato en la naturaleza de una cultura. En esta esencia de su raza y su cultura, cada hombre participa directamente. Es verdad que su memoria consciente del pasado está limitada por la generación de sus abuelos, de quienes siendo niño escucha relatos del mundo de medio siglo pasado, y dentro de cuyo mundo puede entrar muy vívida y personalmente. Pero más allá de sus abuelos el hombre tiene ya 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así sucesivamente. 20 generaciones o 7 siglos atrás, si suponemos que no hay mezcla, ese mismo hombre ya es descendiente de 1 millón de individuos de su propia raza. Un inglés nacido en 1950 puede muy bien ser descendiente de quizás una cuarta parte de la población total de Inglaterra en los días de Chaucer. Es, así, heredero de la esencia de la Inglaterra chauceriana en una forma verdadera. Y si es hombre de sensibilidad y observación, puede encontrar que existe en sí mismo, como actas antiguas, trazas de diferentes aspectos de su raza y su cultura que podrían asombrarlo tanto como hombre moderno cuanto como individuo. Esto explica por qué sienten los hombres mucha más profunda leal más antiguo y legendario es el pasado tanto mayor es el poder de atracción sobre él. En su misma sangre se refleja, no importa cuán débilmente, toda la sangre de los primeros fundadores de su patria. Y si extendemos nuestra analogía del hombre individual a la cultura, y decimos que su esencia es la totalidad de la sangre de esa cultura, podemos agregar entonces, que todo hombre de las postrimerías contiene en él mismo muy literalmente toda la esencia de los primeros días de su cultura. ¿Qué es, entonces, esta alma? Si es difícil de definir la esencia, esta es 10 veces más.
Pero de algún modo el alma de una civilización será la totalidad de las almas de sus criaturas, la suma de todos aquellos hombres que durante su término han adquirido conciencia. Sus trazas pueden aparecérsenos, quizás, en aquellas altas escrituras que describen el modelo del universo y el modo de hacerlo consciente. Esto podrá revelar diferentes almas, así como el Nuevo Testamento es diferente del Corán y ambas, de los Vedas. Pero en el fondo, el alma de una civilización no puede hacerse de otro material que no sea el alma de los hombres y aquel con el que las almas de los hombres se relacionan. Ahora bien, esta alma de una civilización se alimenta en tres formas, aquellos tres caminos tradicionales por medio de las cuales el hombre puede devenir consciente y desarrollar almas individuales propias. Estos caminos y las escuelas de regeneración que existen para administrarlas y enseñar sus métodos en la Tierra, dependen de la idea de desarrollar la conciencia primero en una función particular. Al hacerse plenamente consciente de una función, encuentra un hombre su camino hacia la conciencia de todo su ser. Al transformar la naturaleza de esa función, transforma la totalidad de su ser. Al adquirir un instrumento de control sobre una función, adquiere un instrumento de control sobre todas las funciones, esto es, adquiere un alma. El primer camino hacia la conciencia es a través de las funciones instintiva y motriz. El segundo es a través de la función emocional. El tercer camino es a través de la función intelectual. El primer camino es algo semejante a lo que se conoce en Occidente como ascetismo. Aunque contiene mucho más que lo que esta palabra ha llegado a significar y la utilizamos únicamente a falta de otra mejor. Este es el camino del logro de conciencia por el dominio de las funciones físicas, por la superación del dolor. Es el camino de la transmutación del dolor en voluntad. En el Oriente incluye muchas prácticas de fakires y en su forma completa se le conoce como el Hatha Yoga. Pero, mientras que los orientales más pasivos pueden seguir este camino sosteniendo en alto sus brazos, encima de la cabeza, o sentándose en la cúspide de una columna durante 7 años, como San Simeón el Estilta, en el occidente el dominio del cuerpo toma una forma bastante diferente. En la vida moderna, los mejores ejemplos de hombres que siguen el camino ascético son ciertos exploradores o escaladores de montañas, hombres que al intentar llegar a los polos o escalar los picos del Himalaya, soportan tremendas penalidades y fuerzan a sus cuerpos más allá de su límite de resistencia, bajo una compulsión que ellos mismos nunca pueden explicarse por entero. Scott y sus compañeros, helándose paulatinamente hasta la muerte en el Polo Sur, Irving y Mayor y trepando solitarios hacia la cumbre del monte Everest, que nunca pudieron alcanzar y de donde nunca podrían volver, eran de hecho fakires occidentales, empeñados en hacerse almas en el camino primero ascético. El segundo camino recuerda lo que se conoce en Occidente como el misticismo, aunque, otra vez, la palabra no es satisfactoria. Es el camino de lograr conciencia por el dominio de la función emocional, venciendo al temor. Es el camino de la transmutación del temor en amor. Por este camino un hombre recibe con regocijo todas las situaciones que de ordinario dan origen al temor o el disgusto, precisamente para mostrar que esas emociones pueden transformarse en algo muy diferente, esto es, en la sensación enteramente nueva del éxtasis. Da la enhorabuena a la pobreza, el celibato, la enfermedad, la obediencia absoluta a la voluntad del superior religioso y a muchas otras limitaciones al placer ordinario. Sacrifica todas las emociones pequeñas y triviales con el objeto de adquirir una emoción grande y trascendental. San Francisco de Asís es tal vez el mejor ejemplo occidental de un hombre que sigue este camino y su abrazo al leproso es una demostración clásica del método de adquirir amor por la superación del temor. Otros que, como Florence Nightingale, vencen deliberadamente su repugnancia natural con el objeto de servir al enfermo, el pobre, el anciano y el oprimido pueden ser, también, candidatos involuntarios para este segundo camino o camino emocional hacia la conciencia. El tercer camino es el que se acostumbra a entender por filosofía. Es el camino de lograr conciencia por el dominio de la función intelectual, por la superación del pensamiento. Es el camino de la transmutación del pensamiento en comprensión.
Por este camino un hombre procura someter el divagar sin sentido de la mente al esquema de las leyes cósmicas. Se esfuerza por pensar en todo lo que le acontece, sobre todos quienes encuentra, sin ninguna relación con lo que le agrada o le desagrada, sino en relación con los grandes principios. En esta forma deviene gradualmente liberado de un punto de vista subjetivo y adquiere una comprensión objetiva. Este ha sido el camino no solo de grandes pensadores de escuelas eclesiásticas y filosóficas en el pasado, de Santo Tomás de Aquino y de Isaac Newton, por ejemplo, sino que en nuestros días, también, está particularmente abierto para aquellos de mentalidad científica, supuesto que efectivamente se esfuerzan por vivir todos los lados de su vida de acuerdo con las grandes leyes que estudian o descubren. Vemos así que los tres caminos a la conciencia, ascetismo, misticismo y filosofía, no solamente produce escuelas independientes propias, sino que también pueden ser incluidas como órdenes separadas dentro de alguna gran escuela histórica, tal como la Iglesia Católica Romana. Y, otra vez, aún puede ser seguido por individuos independientes, sin conexión exterior con alguna escuela. Al capacitar a los hombres para crearse sus propias almas mediante el trabajo consciente sobre sus diferentes funciones, al capacitarlos para crear tres clases diferentes de almas, por así decirlo, estos caminos literalmente alimentan la gran alma de su cultura. Ciertamente, suministran las tres clases de alimento que requiere esta gran alma, exactamente como el alimento material, el aire y las percepciones, digeridas por las diferentes funciones, proveen de tres clases de nutrición requerida por el cuerpo. Empero, hay un cuarto camino, acerca del cual se conoce mucho menos de ordinario. Este camino consiste en el dominio de las funciones instintiva, emocional e intelectual al mismo tiempo. En la transmutación del dolor, el temor y el pensamiento en sus contrapartes más altas de voluntad, amor y comprensión simultáneamente. En este camino un hombre se esfuerza por ser consciente por lo menos en las tres funciones a la vez. Y procura armonizar el trabajo de estas funciones, hacer que la una ayude a las otras y sirvan a la misma aspiración. Así, si fuerza a su cuerpo a realizar alguna tarea física muy difícil, también deliberadamente trabaja para transformar sus pequeños temores y resentimientos que puedan surgir de él y, todavía más, procura comprender lo que está haciendo y por qué lo hace, y referir todo cuanto se conecta a su conducta a las grandes leyes naturales con las cuales ya se ha familiarizado. En este camino, tiene tres campos separados de estudio, cada uno de los cuales explica y refuerza a los demás. De este modo, la conciencia que se desarrolla por el cuarto camino es más general. Abarca todos los lados del hombre y es menos probable que pueda dejar sin ver alguna debilidad fundamental o alguna deficiencia peligrosa. Por esta razón, a de semejanza de los caminos ascético y místico, que habitualmente requieren el sacrificio inmediato de cuanto es familiar y la traslación a condiciones muy diferentes, como aquellas del desierto o las del monasterio, el cuarto camino se sigue en las condiciones de la vida ordinaria. El hombre que emprende este camino tiene que llevar adelante todos sus experimentos y esfuerzos en su ambiente habitual, y todos estos experimentos, aparte de los resultados internos por los que trabaja, deben producir resultados externos que son razonables y benéficos desde un punto de vista ordinario. El cuarto camino hacia la conciencia es algunas veces más rápido y otras más lento que los demás. Pero su característica principal es que es más armonioso y, así, más seguro. El hombre que ha aprendido a transformar sus emociones en la atmósfera especial de un monasterio, si es intempestivamente requerido por el destino a luchar por su vida en los negocios mundanos, puede hallar que sus métodos son inútiles y que ha desperdiciado su trabajo. El asceta que ha adquirido voluntad viviendo en una caverna y en el ayuno, si intempestivamente se le pone en condiciones donde todas las clases de placer físico son libremente accesibles, puede encontrarse abrumado por los apetitos cuya existencia ni siquiera sospechaba. El hombre que ha trabajado en el cuarto camino, por otro lado, y que ha procurado devenir consciente en todas sus funciones y en todas las situaciones, no podrá caer tan fácilmente.
Para él la conciencia no dependerá de asociaciones especiales, sino que será aquella que le acompañará toda la vida, ayunando o bebiendo vino, solo o entre la multitud, trabajando o meditando. Será aquella que ilumina todo cuanto acontece. Han existido y existen escuelas del cuarto camino, así como han existido y existen escuelas de los tres caminos tradicionales. Pero aquellas son mucho más difíciles de reconocer porque, a diferencia de las otras, no pueden reconocerse por alguna práctica, método, tarea o nombre. Están inventando siempre nuevos métodos, nuevas prácticas, adecuadas al tiempo y las condiciones en las cuales existen, y cuando han alcanzado la tarea que se fijaron, pasan a otra, cambiando a menudo su nombre y toda su apariencia en el proceso. Así, indudablemente las escuelas del cuarto camino estuvieron tras los diseños y construcciones de las grandes catedrales góticas, aunque no tenían nombre especial y se adaptaron a la organización religiosa de la época. En el siglo XVII, escuelas análogas fueron responsables de mucha de la nueva investigación científica y médica, algunas veces bajo un solo nombre, otras veces, bajo otro. Otra vez, en el siglo XVIII, escuelas del cuarto camino tomaron de prestado muchos de los descubrimientos de la arqueología griega y egipcia para vestir sus ideas y su organización, mientras que algunos de sus dirigentes, en orden a penetrar en los círculos amantes del lujo y sofisticados, donde tenían que realizar su trabajo, podían aún aparecer a la guisa de magos y mesmeristas de moda. Porque el cuarto camino procura introducir la conciencia en todos los lados de la vida y su forma siempre está conectada con aquella que es la novísima, con aquella que prepara el futuro. Al mismo tiempo, por definición, el cuarto camino, como en los otros tres caminos, se preocupa primordialmente del desarrollo de las almas humanas. Y su verdadero trabajo, como el de aquellos, es nutrir el alma de la cultura en la que actúan. Puede decirse, así, que el estado del desarrollo del alma de cualquier cultura dada será el resultado directo de estos cuatro caminos, y del trabajo de las escuelas que los estudian. Existe en realidad una manera de poder clasificar las almas de las civilizaciones y sus diferentes fases. Esto es de acuerdo con su visión del universo. En la primera parte del presente libro, intentamos establecer la estructura general del universo. Tuvimos que suponer un absoluto filosófico en que nadaran, por así decirlo, un número infinito de galaxias. De modo semejante, dentro de nuestra propia galaxia o Vía Láctea nadan innumerables soles. Dentro de nuestro sistema solar nadan planetas. Sobre la superficie de nuestro planeta, la Tierra, nada el mundo de la vida orgánica. Dentro de este mundo de vida orgánica nadan hombres individuales. Dentro del hombre, células. Dentro de las células, moléculas. Dentro de las moléculas, electrones. Ahora bien, cada mundo o cosmos es inconmensurable para el que lo contiene. Desaparece en el mayor. En relación con él, resulta invisible. El cosmos superior contiene posibilidades infinitas para el inferior, constituye para él un Dios. En este sentido, cada mundo puede considerarse como absoluto o como Dios para la escala de entidad menor. No obstante, el hombre, por su naturaleza extraordinariamente complicada, está al parecer dotado del poder de aprehender no solo el mundo situado inmediatamente encima de él, es decir, el mundo de la vida orgánica del que forma parte, sino muchos mundos superiores, la Tierra, el Sol, la Vía Láctea y, aún, llega a suponer filosóficamente un absoluto de absolutos. Así que el hombre tiene a su disposición muchos absolutos o dioses por escoger. Si ahora consideramos diferentes civilizaciones y aún pueblos diferentes dentro de la misma civilización, comprendemos que, en forma general, el hombre ha situado su absoluto, esto es, su concepción de Dios, unas veces más y otras veces menos alto en el universo. En varias épocas, frecuentemente en los comienzos de las civilizaciones, se han hecho intentos por difundir la idea de un absoluto de absolutos, un uno abstracto y sin forma. Pero, evidentemente, esta idea es imposible para fines ordinarios, pues al agregársele cualquier nombre o atributo, o al asociarle con un cielo o cuerpo celestial particular, se le hace descender ya a otro nivel.
Y desde que ningún homenaje o estudio general puede realizarse sin nombres o imágenes, este nivel de Dios está completamente fuera del alcance del hombre. Ocasionalmente encontramos un absoluto galáctico, como el Khepera egipcio, creador de los mismos dioses, o como Shiva, para quien toda la vida del sistema solar transcurre en un parpadeo de su ojo. Pero semejante concepción es todavía mucho más difícil para los hombres ordinarios y nunca rebasa al sacerdote o la casta de brahmanes. Generalmente, en el mismo despertar de cada civilización, junto con estas ideas abstractas, se sitúa en el nivel del sol un absoluto más posible. Los hombres pueden sentir el calor y la luz del sol, comprender su completa dependencia a él, estudiar intelectualmente su naturaleza y regocijarse emocionalmente en él como fuente de vida, de las estaciones, la belleza del color, etc. Así que, con frecuencia, una deificación del sol proporciona a los hombres un absoluto real y viviente que puede atraer su adoración en forma muy inmediata. Ra en Egipto, Apolo en Grecia, Baal en Siria, Tonatiuh en México e Indra en India, fueron dioses colocados a ese nivel. En otras épocas, frecuentemente en una etapa posterior y más bien decadente de una civilización, la veneración general empieza a moverse hacia el nivel de los planetas o de la Tierra misma. En las últimas fases de los mundos griego y romano, al final de la Edad Media y particularmente en muchas sectas del siglo XVII, los seres planetarios se convirtieron en la concepción más alta o absoluta, y de la idea de la interacción de sus influencias, o de cierta forma de utilizar o laborar con estas influencias, erigióse la pseudociencia de la magia. El prevalecimiento de ideas de magia está casi siempre relacionado con el politeísmo inherente a la consideración de los planetas como dioses o absolutos. En una etapa todavía más avanzada de degeneración, que en general se aprecian los descendientes lejanos de una civilización antigua que viven como salvajes, los poderes más altos están asociados con manifestaciones de la naturaleza, relámpago, lluvia, bosques, montañas, es decir, en el mundo de la vida orgánica, inmediatamente por encima del hombre. Esto es colocar al absoluto en un nivel todavía más bajo. De esta suerte, disponemos de un esquema para el estudio de la religión comparada y, también, apreciamos que el desarrollo de cada civilización está acompañado generalmente por la degeneración de la idea del absoluto a niveles cada vez más bajos. Esto, observado directamente, parece absurdo, puesto que se puede esperar que los últimos hombres puedan mirar hacia atrás y contemplar concepciones más altas reveladas en la historia que ven tras sí. Pero una treta curiosa de la psicología humana hace muy sencilla la transición descendente. Estas concepciones más altas, vistas a través de las lentes distorsionadas del tiempo, aparecen al hombre más degenerado como superstición. Y aplicando a ellas este nombre, queda enteramente satisfecho con su propio nivel de comprensión. Hablamos de salvajes que tomaban por absoluto o Dios al mundo de la naturaleza. Sin embargo, todavía existe otra etapa de degeneración, particularmente prevaleciente en nuestra propia época. Esta se expresa en la captación de un hombre como absoluto o Dios, es decir, que considera al hombre común no desarrollado como el ser o poder más alto en el universo. Esto, por supuesto, es completamente distinto de la idea de santos, puesto que de inmediato la santidad presupone un Dios o poder mucho más alto, para el que el santo actúa como intermediario. La deificación de un emperador romano, la veneración a un Hitler, la obediencia absoluta a algún gobierno de partido, por otra parte, la idealización de una figura imaginaria como el hombre común, cuando no se reconoce un poder superior, son ejemplos de considerar al hombre como Dios o absoluto. Este es el nivel más bajo de aprehensión humana que podemos concebir. Más aún, es una indicación del desarrollo del proceso criminal o corruptivo en el cuerpo de una civilización. Puesto que la característica de este proceso, como vimos muy atrás cuando lo consideramos en el sistema solar y en el hombre, es la relación equivocada entre la parte y el todo. Una creencia general en el hombre como poder más alto del universo, significa que la humanidad ha perdido completamente su acertada relación con todo el cuerpo cósmico. De semejante estado patológico raramente se recuperan las civilizaciones.
Y, entonces, es llegada la hora de reconstruirlo todo desde el principio para una civilización enteramente nueva que esté por nacer.